¿Estamos listos? ¿Contentos? ¿Bendecidos? Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, vamos a hacer una oración para comenzar este tiempo de la palabra de nuestro Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Padre, en el nombre de Jesús, pues en esta tarde, amado Dios, quiero darte las gracias por la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, que podemos estar congregados en tu nombre para recibir tu palabra, Señor. Gracias por haber recibido nuestra ofrenda de alabanza, de adoración, Señor, que es fruto de labios que confiesan tu nombre. Y hoy, Señor, vamos a recibir la palabra implantada o la palabra injertada, que tiene el poder para salvar nuestras almas, porque tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que una espada de doble filo, Señor. Hoy declaramos una mente abierta y un corazón dispuesto para recibir la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Maravilloso Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Toma asiento, amado hermano. Es una bendición que podamos estar aquí. Que los pequeños van a salir, los van a vacunar allá en el patio. Así es que no se tarden en llegar allá. ¿A dónde está David? ¿Ya se escondió? Aquí, amigo David, hermano David. Lo que sucede es que lo estoy buscando porque estoy viendo a su mamá. Bienvenida, mi hermana, qué bien que nos visita. Hay que visitar a los hermanos. Y por eso no veo a David. ¿Y dónde se escondió? ¿Por qué te fuiste atrás de la columna? Bienvenidos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 16. Y hoy, amados hermanos, nos toca ministrar o recibir, tomar la cena del Señor. Amén, la cena del Señor. Y quiero compartir esta palabra que Dios nos ha dado para nosotros, para la iglesia. Y la verdad es una bendición enorme estar aquí hoy en este salón llamado iglesia o llamado salón de congregación. Es una bendición, amado hermano, que tú y yo podamos estar aquí. Amén. Vamos a leer solamente Mateo 16, versículo 18. Y bueno, yo creo que estaría bien leerlo desde la parte. Vamos a leer el 18. Sí, vamos a leer el 18 solamente. Y este versículo, ya oramos, ¿verdad que sí? ¿Estamos listos? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos con el oído abierto para escuchar la palabra? Bien. Mateo 16, 18 dice la palabra de esta manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay una versión que se llama Dios habla hoy, que también le voy a leer, le voy a dar lectura, y dice de esta manera el mismo versículo. Dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Fíjate, nosotros somos personas especiales, porque Dios o el Señor Jesús pagó un alto precio para que tú y yo estemos hoy aquí congregados, amado hermano. Para que tú y yo podamos haberle conocido. Jesús pagó un precio muy alto. Y por eso
quiero decirte que tú y yo somos personas especiales. Amén. Personas especiales, porque Él ya pagó para que tú y yo, amados hermanos, formáramos parte o formemos parte de la iglesia de Jesús. Y lo que está diciendo la palabra dice que aquí ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. La iglesia de Jesús es una iglesia eterna. Amén. Es una iglesia que va a vivir para siempre. Y esto es algo, amado hermano, que tú y yo debemos de valorar, de considerar, de meditar lo que Dios pagó para que tú y yo seamos parte de esa iglesia. Desde el momento que tú y yo declaramos a Jesús como nuestro Salvador, a partir de ese momento, tú y yo pertenecemos a la eternidad. Amén. Que la Biblia nos habla también de los que van a apostatar, eso va a ocurrir también. Pero ¿sabes qué? Tú y yo debemos de tener cuidado. Cada uno de nosotros es responsable de cuidar su propia vida. Amén. De guardar, de tener cuidado de ese enorme regalo que el Señor Jesús ya nos dio. Somos la iglesia de Jesús. Y de acuerdo a la palabra, ¿quiénes son los que conformamos la iglesia de Jesús? Y yo te voy a mencionar 3 puntos. Uno dice los nacidos de nuevo. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo preguntaría, ¿quiénes de los que están aquí son nuevas criaturas? Así con toda valentía, con toda seguridad puedes levantar tu mano y decir: sí, yo nací de nuevo, yo soy una nueva criatura, yo le pertenezco a Jesús. Amén. Entonces estamos viendo este punto. Los que han nacido de nuevo, los que hicieron un pacto con Jesús, somos los que conformamos la iglesia de la que está hablando aquí en Mateo 16:18. Pero también hay otra parte, dice Efesios 2:8. ¿Se acuerda qué dice? Efesios 2:8 dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios, un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios, y todos aquellos, amados hermanos, que han hecho un pacto con Jesús, nacieron de nuevo, y dice la palabra, y recibimos el regalo de la vida eterna. No por nuestras obras, sino que es un regalo que el Señor Jesús nos dio. Pero también vamos a ver lo que dice Apocalipsis. Este es el punto 3. Apocalipsis 1:5. Te decía el otro día que en ocasiones nosotros dividimos los versículos y a veces tomamos la primera parte y a veces la segunda parte. Y en Apocalipsis 1:5 vamos a darle lectura y yo te voy a decir cuál es la parte que vamos a tomar hoy. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y de ahí en adelante es lo que quiero enfocar la lectura. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Y nos perdonó, dice la palabra, y nos perdonó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, con su propia sangre. En el Antiguo Testamento, para que una persona fuera cubierto de sus pecados, tenía que morir un cordero, un animalito. Pero esa sangre de ese animalito no borraba los pecados, solamente como que los cubría un poco. Pero sabes que aquí estamos viendo en la palabra que dice el Señor, dice la palabra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Jesús ya no sacrificó un animalito, sino Él mismo es el sacrificio.
Por eso te decía en un principio, Jesús pagó un alto precio para que tú y yo hoy perteneciéramos a la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús no son muchos remanentes, o sea, no son muchas ramas. Algunos han dividido al cuerpo de Jesús por denominaciones o por cristianos. Y algunos han llamado la iglesia católica, la iglesia testigos de Jehová, la iglesia mormones, iglesia presbiteriana, metodista, pentecostés. Pero de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, amados hermanos, solo existe una iglesia. Esa iglesia comprada por la sangre de Jesús. Esa iglesia que recibió el regalo de la salvación. Esa iglesia que nació de nuevo. Solamente hay una iglesia. Amén. Solamente hay una iglesia. Y dice la palabra que esa iglesia Jesús la plantó sobre una roca. ¿Quién es la roca? Es Jesús mismo. Así es que, amado hermano, los que están plantados o los que estamos plantados sobre la roca, está diciendo la palabra, ni la misma muerte podrá alejarte de Dios. Nada de eso puede separarte de Dios. Pero yo quiero decirte esto. ¿Quiénes son los que no van a separarse de esa iglesia? Quiero decirte lo siguiente. Sabes que los únicos que no pueden ser separados de la iglesia de la que nos está hablando la palabra son aquellas personas que aman a Jesús, que aman el sacrificio que Jesús sufrió, que valoran el sacrificio que Jesús hizo. Solamente el que ama no se va a separar de la iglesia, no se va a separar de Jesús. ¿Cuántas personas en el mundo han aceptado a Jesús como su Salvador y en algún momento apostataron? Apostatar quiere decir negar a Jesús. A lo mejor hay personas, incluso ministros, que estuvieron por algún tiempo ministrando o pastoreando, pero llegó un momento en que tomaron una decisión y dijeron, ya no más de Jesús, ya no quiero ser pastor, ya no quiero seguir predicando del evangelio, ya me olvido de Jesús. Eso se llama apostatar, negar a Jesús. Pero ¿sabes que la misma palabra dice que muchas veces con nuestras propias actitudes o hechos podemos negarle, como si no le conociéramos? Y está diciendo la palabra, amados hermanos, que Jesús pagó un alto precio para que tú y yo estemos aquí. ¿Cuántos le dan la honra y la gloria a Dios? Y le pueden decir a Dios, te amo, Padre, porque tú muriste en mi lugar. Diste tu vida para que yo fuera salvo. ¿Cuántos pueden decirle eso a Jesús? Como 4. ¿Cuántos pueden darle las gracias a Él? Hace algunos días estábamos ministrando la palabra allá en la iglesia de Puebla. Y les estaba compartiendo lo siguiente, que cuando yo conocí al Señor, encontré una promesa en la palabra. Y la promesa es, cree tú y toda tu familia será salva. Cuando yo encontré ese pasaje, cuando encontré ese versículo, creí la promesa. Pero sabes que yo decía, Señor, tú vas a salvar a mi familia, vas a salvar a mi padre, vas a salvar a mi madre, vas a salvar a mis hermanos. Y yo entonces pregunté, ¿qué me toca hacer a mí como hijo de Dios para que mi familia fuera alcanzada? Y sabes, el hermano Heriberto Lugo, algunos lo conocen.
El hermano Heriberto Lugo, que era mi consejero, él me dijo, ¿sabes? Pasa tiempo en oración delante de Dios. ¿Cuánto tiempo estás orando? Y le decía a mi hermano, 1 hora estoy orando. De 6, por decir, de 5 a 6 o de 6 a 7 de la mañana. Estoy orando por mi vida, pero también estoy orando porque Dios alcance a mi familia. Pero luego me dice, además puedes hacer algo más. Y digo, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y sabes, me dijo, ¿por qué no ayunas? Y ya me explicó porque yo no entendía qué era hacer ayuno. Y él me dijo, ¿sabes qué? El ayuno se hace de esta manera. Tú en la mañana te levantas, vas a pasar tu tiempo en oración. Si pasas 1 hora, vas a pasar ese tiempo en oración delante de Dios. Y luego de ahí tú vas a ofrecerte como una ofrenda a Dios. Y no vas a comer durante todo el día. Y hasta en la noche o en la tarde, tú vas a comer un alimento. Y lo vas a hacer el tiempo que tú quieras. Puede ser 1 día a la semana, puede ser 3 días a la semana, puede ser 4 días a la semana. Eso lo decides tú. Y esto le compartí a la iglesia de allá y te lo estoy compartiendo hoy. Pero ¿sabes qué? Entonces yo tomé una decisión y dije, yo voy a ayunar y voy a orar por mi familia hasta que Dios la alcance. Y sabes, estuve más de 1 mes solamente comiendo un alimento. Pero te comparto esto porque yo les decía a los hermanos, Dios hizo un milagro en mi vida. Y hasta hoy yo puedo disfrutar de ese milagro que Dios hizo en mi vida. Y entonces yo decía que mi familia también sepa y pueda disfrutar de ese milagro. Porque sabes que la salvación es un milagro. Que una persona sea alcanzada por Jesús es un milagro. No lo puede hacer ningún ser humano. Por eso es que dice la palabra que nosotros somos los mensajeros de la palabra, pero Jesús es el que convence. Es el que redarguye a los corazones. Y sabes que cuando nosotros valoramos el milagro que Dios hizo, cuando nosotros valoramos el sacrificio que Él hizo, entonces te vas a enamorar de Él. Pero si no ocurre eso, si una persona no se enamora, es difícil que permanezca cerca. El que está enamorado es fiel. ¿Estamos de acuerdo? El que está enamorado va a vivir nada más para esa persona. Estoy usando como ejemplo una pareja en lo natural. Pero también para poderte enamorar necesitas conocer a esa persona, saber qué hizo o qué está haciendo por ti. Y entonces estamos viendo aquí que Jesús pagó un alto precio para que tú y yo le pertenezcamos a la iglesia del Señor Jesús. Él pagó con su propia vida, lo dice en Apocalipsis, nos lavó y nos perdonó con su propia sangre. Vamos a ver lo que dice Lucas. Vamos a ver un poco ahí lo que el Señor Jesús padeció. Y ese es el precio que pagó para que tú pertenezcas a su iglesia, para que tú estés plantado en la roca que es Cristo Jesús. Lucas 22. ¿Estamos ahí en Lucas 22 o vamos para allá? ¿Cuántos glorifican el nombre de nuestro Dios? Lucas 22, 39 al 34. Le vamos a dar lectura al 34. No, dije Lucas 22 del 39 al 44. Estoy regresando yo 34.
Dice la palabra de esta manera: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y luego sigue diciendo: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y el 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando está diciendo la palabra, amados hermanos, que él fue con sus discípulos y se apartó a distancia como a un tiro de piedra. ¿A qué distancia puede ser? Tú puedes agarrar una piedra y lanzarla. ¿Quién ha lanzado una piedra? Todos han lanzado una piedra. ¿A quién se la ha lanzado? ¿A su marido o a su esposo? ¿A quién se la ha lanzado? ¿A dónde ha lanzado esa piedra? Y más o menos ¿a qué distancia llega? ¿De aquí al patio? ¿De aquí a la pared, al tope del patio? 5 metros, hermana, de 5 metros de aquí donde estás. Bueno, cada quien, ¿verdad? Pero dependiendo de la fuerza del brazo que tenga, va a ser la distancia. El punto es como a distancia de un tiro de piedra. Y dice la palabra que se aparta y empieza a orar. Y él ya sabía que él iba a morir, ya sabía que él iba a ser crucificado, y por eso estaba padeciendo un momento, dice la palabra, de agonía. Fíjate, un momento de agonía. ¿Has visto a una persona que está a punto de fallecer? ¿Has estado con él y has platicado con él? Y está diciendo la palabra que Jesús estaba en agonía, estaba en un sufrimiento terrible, sufriendo una crisis. Y esa crisis le estaba provocando, era tan fuerte que dice la palabra que su sudor eran como gotas de sangre que caían a la tierra. Y su oración era: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es algo... yo imagino, yo creo que nadie ha vivido a este nivel, esta agonía. O no sé si alguien de aquí ha estado a punto, al borde, a la orillita de la muerte. Pero eso era lo que estaba sufriendo nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el precio que estaba o que pagó para que tú y yo hoy estemos injertados a la iglesia, a su iglesia santa, a su iglesia lavada, a su iglesia comprada por su propia sangre. Y algo más, para su iglesia es eterna. Su iglesia pertenece a la eternidad. Y dice la palabra: y estando en agonía, oraba más intensamente. Si estaba diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces aumentaba la agonía, aumentaba la presión, y él tal vez gritaba: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no quiero hacer mi voluntad sino la tuya, Señor.
Y sabes, en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Y luego hay una parte donde dice: y nos resucitó, y juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Sabes? Que cuando Jesús estaba padeciendo esa agonía, en la mente de Dios estaba escrito ya estaba ahí el nombre de David Calderón, y en la mente de Jesús estaba también David Calderón, Ángel Cruz, Sara Bautista, y así podríamos aumentar. Ponle tu nombre. Él ya te había visto. Él ya sabía dónde ibas a nacer, ya sabía dónde ibas a andar, y ya sabía también en qué iglesia local ibas a estar congregado. Y sabes, por eso el Señor Jesús estaba diciendo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando tú entiendes, amado hermano, qué es lo que te perdonó el Señor Jesús, lo vas a amar. Cuando entiendes que el arrepentimiento y la confesión de haber aceptado a Jesús como tu Salvador borró todos tus pecados, borró todas tus rebeliones, borró todas tus maldades. Solo dice en Colosenses 2:15 que ahí fue clavada el acta de los decretos. Lo que te condenaba ya fue clavado en la cruz. Lo que te iba a llevar al infierno ya fue clavado en la cruz. Jesús lo llevó ahí. Por eso, amado hermano, valoremos el sacrificio de Jesús. Démosle honra y gloria a nuestro Dios, porque a Él le plació así enviar a Jesús. Y cuando estaba en el huerto del Getsemaní, en esa agonía, te digo, Él estaba pensando en nosotros. Ya estábamos ahí. ¿Cuántos lo creen? Seguimos leyendo. Lucas 22 del 63 al 65. Esto estamos viendo lo que padeció Jesús para pagar un precio para que tú y yo seamos salvos y seamos injertados en su iglesia. Dice el 63: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. ¿Cuántos de los que están aquí les han dado una bofetada, una cachetada, un golpe en la cara? Levanten la mano los que les han dado y se quedaron así con las manos cruzadas. Pero Jesús lo hizo. Jesús sí se quedó sin defenderse. Y dice la palabra que los hombres, los que lo estaban custodiando, se burlaban de él. Y no solamente se burlaban de él, sino lo golpeaban. ¿Qué es hacerle burla? Oh, sí, con que tú eres el rey de los judíos, con que tú dices que eres hijo de Dios, pues defiéndete. Y lo golpeaban, dice la palabra. Pero todo eso está escrito que el Señor Jesús tenía que padecer. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Adivina, ¿quién es el que te está pegando? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando venga Satanás disfrazado de un amigo, disfrazado de una mujer,
disfrazado de un hombre y te invite a pecar, recuerda esto: Él ya pagó. ¿Sabes que en la calle hay muchas ofertas de esas? Te las vas a encontrar en todo lugar. Pero piensa lo que Jesús pagó. Dice la palabra, vamos a ver Lucas 23, del 33 al 34. Aquí ya estamos, vamos a ver en el momento que le crucifican. Y dice así, Lucas 23, del 33 al 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Otra vez platicaba de esto. Cuando escuchamos la palabra crucifixión, es muy cortita, como muy simple escucharla nada más. Cuando tú ves a un cuadro donde está Jesús como lo han pintado y está ahí clavado en una cruz, y te preguntan, oye, ¿quién es ese? ¿Es Jesús crucificado? ¿O es un crucifijo? Hay algo muy sencillo. Decía una persona que se subía a robar a las micros y robaba casi diario. Y una ocasión le dijo el chofer al que robaba, le decía, oye, ya estoy harto, ya me has robado diario, ¿qué no crees en Dios? Y él decía, sí, creo en Dios. Júrame delante de este Cristo que no me vas a volver a robar. Y él lo hizo. Te juro delante de este Cristo que ya no te vuelvo a robar. Y al otro día se volvió a subir y dijo, ahora no vengo a robarte, ahora préstame todo lo que traes. Ahí. Fíjate lo que pasa. Realmente hizo esa oración o promesa con temor. No. Pero es muy sencillo ver eso. Pero cuando ves todo lo que implica, todo lo que tuvo que pasar para llegar a la cruz, y lo vemos aquí, dice, y fue crucificado. Pero ¿sabes qué? Fue atravesado con unos clavos enormes, más o menos, ¿qué será? De este tamaño, de una cuarta. Ve la palma de tu mano, así. Posiblemente más grandes. Porque atravesaron sus pies. Y todavía una parte tuvo que quedar enterrado en la madera para que soportara el peso de su cuerpo. No es un clavito de esos chiquitos para zapatos. ¿Cómo se llaman? Algunos se llaman tachuelas. Antes se usaba, no sé si se sigan usando así. Pero eran unos clavos enormes que atravesaron sus pies y atravesaron sus manos. Y no solamente eso, sino que toda la sangre que derramó. ¿Cuántos se han clavado a una aguja en el dedo? ¿Qué tal duele? Estaba hablando que hace un tiempo me cayó una madera y casi me deshizo el dedo. Mire, si usted lo ve, está mal. Estaba platicando tranquilamente, recargando mi mano en una barda y se cayó una madera sobre mi dedo. Cuando me cayó, se me oscureció todo y oía como pajaritos y estrellitas. Y el dedo sentía que estaba así como haciéndose grande y chiquito. Había quedado planchado como un bistec. Me lo arreglaron, todavía quedó. Pero el dolor era horrible. Un machucón. Pero a Jesús lo atravesaron con clavos.
Y dice la palabra aquí, y cuando llegaron a aquel lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a su derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Vamos a echar un volado a ver quién se lleva esto, quién se lleva al otro. Luego leemos el versículo 44 al 46, dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Según el horario de los judíos, es que el día comienza a las 6 de la mañana. Y cuando habla de la hora sexta hasta la hora novena, está hablando de las 12 de mediodía ¿hasta qué horas? 3 horas después. Las 12, la 1, las 2, hasta las 3 de la tarde se oscureció. Y eso nunca había pasado. 3 horas a oscuras. Y esto dice la palabra: y el sol se oscureció. Estoy leyendo el 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. A lo mejor algunos no van a comprender esto, pero sabes que en el Antiguo Testamento estaba el lugar llamado tabernáculo y estaba dividido como los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pero sabes que cuando Jesús estuvo en la cruz, dice la palabra, ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó. Y ahora tú puedes entrar hasta la presencia de Dios. A donde quiera que estés. Estás en casa, estás en el trabajo, y puedes apartar un tiempo y doblar rodillas en ese lugar, y puedes estar un tiempo en la presencia del Padre. Ya no hay divisiones. Fíjate todo lo que sucedió por haber crucificado a Jesús. El 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Quiere decir, murió. Conclusión del sacrificio, de la crucifixión. Él pagó un alto precio para que tú y yo fuéramos injertados en la iglesia original, en la iglesia santa, en la iglesia pura. Porque Jesús pagó y te lavó, me lavó con su propia sangre. ¿Sabes? Tu cuerpo, fíjate, tu cuerpo se convirtió en el templo y morada del Espíritu Santo. Podría decir esto, en el Antiguo Testamento dicen estaba el lugar santísimo y estaba el arca del pacto, y era el único lugar donde descendía la presencia de Dios y se conocía como el Shekinah. Pero sabes que ahora tu cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Si no lo sabías, esto pasó. Tu cuerpo ya no le pertenece a tu amigo con derechos. ¿Sí has oído eso? ¿Sabes de qué estoy hablando? Tu cuerpo ya le pertenece a Jesús. Amén. Tu cuerpo se convirtió en templo y morada del Espíritu Santo. Valoremos el sacrificio. ¿Sabes qué? Es triste ver cuando una persona conoce de la palabra y lo ves pecando. Y no solamente eso, y es más triste cuando la persona murió
pecando. Porque la Biblia nos habla, si tú vas al libro de Apocalipsis, creo que es 20, yo no tenía esa nota, pero creo que lo vamos a buscar. Vamos a buscarlo aquí. Ay, Señor. Dice la palabra del 11 en adelante, 20:11 de Apocalipsis. Y aquí esto es lo que dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, y los sepulcros entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes son los que no están escritos en el libro de la vida? Los que no quisieron, no aceptaron a Jesús como su Salvador. Los que decidieron vivir así, de esa manera, libres. Algunos dicen libres. Yo puedo decirte, yo era un esclavo del diablo, un esclavo del pecado cuando vivía sin Jesús. Y luego vamos a leer 21:8. Bueno, 21:7 y el 8. Dice así, con esto terminamos: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Cuántos vencedores hay aquí? ¿Cuántos van a llegar hasta allá, hasta la meta? Entonces, mira, cuando te ofrezcan algo, cuando los que tomaban alcohol, cuando te ofrezcan una caguama, ¿qué vas a decir? Voy a la presencia de Dios. Nada de drogas, nada de alcohol, nada de fornicación, nada de adulterio, porque vamos a la presencia de Dios. Amén. De esas ofertas hay muchas. El 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Algunos dicen: no, pues ya pobrecito, ya se murió, ya fue a descansar, ya lo fueron a sepultar. Pero la palabra no dice que va a descansar, porque hay una otra muerte, y esa va a ser la final. Nada más dejó de estar aquí en la tierra. Pero viene el tiempo de ese juicio en la presencia de Dios, y dice: cada uno va a ser juzgado según sus obras. Ahora, la pregunta sería aquí, en el versículo 8, ¿habrá algún cristiano que pueda estar en este lugar? ¿O en que está aquí haciendo lo que dice la Escritura? Cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos.
Puede ser. Puede ser. Cosas difíciles. Pero acuérdate, lo que estamos viendo fue el precio que pagó Jesús para que tú y yo fuéramos injertados en la iglesia. Amén. Ahora, no solamente eso, sino que todos aquellos que aceptaron a Jesús, hicieron un pacto con Jesús, sabes que también Dios les dio, yo diría, el privilegio o la orden de participar en esta ceremonia que le llamamos la Cena del Señor. La palabra que hoy Dios nos da tiene que ver con esto, la Cena del Señor, porque dice la palabra que todas las veces que tomáramos la Cena del Señor es para recordar todo lo que recordar lo que Él pagó, pero también recordar que Él viene por una iglesia limpia, una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia con vestiduras blancas, que dice la palabra que no tiene mancha ni arruga. La palabra del Señor nos enseña esto. Vamos a 1 Corintios 11. Y aquí es donde vamos a entrar en este punto de la cena del Señor. Fíjate lo que está diciendo el versículo, 1 Corintios 11, el versículo 23 en adelante. Y dice el apóstol Pablo, él enseña a su iglesia lo que él recibió, lo que él le fue enseñado, y cuando él fue enseñado en la palabra, el Espíritu, el Señor le dice, esto también le vas a enseñar a las iglesias, porque el apóstol Pablo fue un fundador de varias iglesias. Y estamos viendo lo que dice el 23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. O sea, recuerden que cuando fui llevado a la cruz, su cuerpo fue partido y él le llama que es el pan. ¿Qué más dice? Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Recuerda, Apocalipsis 1:5, ¿qué dice? Que Él perdonó nuestros pecados y nos lavó con su propia sangre. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Y algunos teólogos dicen que por las señales que están ocurriendo ahorita en el mundo entero, la venida de Jesús está más cerca que nunca. ¿Cuántos están listos? 1, 2, 3, 4. No, los de la alabanza. ¿Cuántos están listos? Si viene Jesús hoy en la tarde, ¿estás listo? Y si no estás listo, ¿qué tienes que hacer? Ponernos a cuentas con Él.
Amén. Una ocasión sentí que me iba a morir una noche. Te voy a platicar un poquito de esto. Venía de Puebla, venía en el autobús y de momento me empezó a llegar un pensamiento: esta noche te vas a morir. Y así, y continuamente, esta noche vas a morir, y esta noche vas a morir. Entonces yo empecé a planear cómo puedo hacerle para escaparme de la muerte. Y mientras más me acercaba a la ciudad, mi corazón se angustiaba más y latía más fuerte. Y ya cuando ya estábamos entrando aquí por la caseta que le llaman caseta San Marcos, mi corazón latía más fuerte. Así hasta lo escuchaba. Y decía, me bajaba ahí en Cárcel de Mujeres. Hay una parada de autobuses donde le llaman Cárcel de Mujeres. Y decía, me voy a bajar aquí. Pero yo sabía que hay un callejón donde habían lastimado a personas, les robaban. Y dije, no me voy a bajar ahí, mejor me voy hasta la central. Y recuerdo que cuando yo andaba de vagabundo, agarraron a un muchacho dormido, sentado ahí dentro de la central, y unos cuantos cuchillazos y lo mataron. Y dije, no puede ser ahí, no voy a llegar ahí. Yo me quedaba también algunas veces en la central. Y después dije, no, mejor me voy al Estado de México, allá tengo una casa. Pero ya andaban buscando para matarme. Entonces decía, no, para allá no, allá si me encuentran me van a matar ahí. El asunto es que la angustia era tan fuerte que yo dije, Señor, ya si esta noche se me llegó, lo único que te pido es que me perdones. Quiero estar listo. Y me bajé en Cárcel de Mujeres. Y mi corazón latía más fuerte, estaba así. Bajando del autobús había un taxi con la puerta abierta y me metí al taxi. Pero dije, ya oré, entonces me salí del taxi. Tengo que confiar en Dios. Total, si me voy a morir en esta noche, pues por más que le busque, se me acabó ya, ¿no? Y subí un puente peatonal y empecé a cruzar la avenida Ignacio Zaragoza. Y venían dos chavos de esos que caminan así. ¿Sabe por qué caminan así? Los que traen una estopa con una lata de activo y sí se ha visto, ¿no? Que le hacen así. Y vi que venían dos y yo dije, serán estos. Cerré los ojos cuando los tenía así. Cuando los abrí ya iban por allá. Dije, no era aquí. Bajé las escaleras y había otro taxi con la puerta abierta. Y sabes, me metí y otra vez dije, ya oré, me salgo. Y tengo que confiar en Dios. Y cruzo una calle que es muy famosa ahí. Y ahí voy con mi maleta y cuando siento me agarran del cuello, me ponen un cuchillo y le cortan cartucho y dice, si se mueve, pues dale. Y yo dije, aquí era. Me quitaron mi maleta, la vaciaron toda, buscando yo creo que dinero, me rasgaron los calcetines y vi que no me hacía nada. Entonces les dije, de todas esas cosas que están tiradas ahí, lo único que ocupo es mi Biblia. Entonces dame mi Biblia y pues llévense las cosas. Cuando le digo eso, el chavo que me tenía así del cuello se engarrotó, me soltó y se retiró y dijo, recojan todas sus cosas, échenla a su maleta, pero muévanse. Estaban así, todos ahí. ¿Pero por qué? Me estaban guardando. Aquí está tu maleta. ¿Qué te quité? Mi chamarra de piel. Aquí está tu chamarra de piel. ¿Qué otra cosa? Mis 20 pesos para mi pasaje. Aquí están tus 20 pesos. Y yo dije, la que Dios me acaba de salvar. Y se fueron corriendo. Pero recuerdo eso porque me puse a cuentas con Dios. Hasta hoy todavía sigo vivo, ¿verdad que sí? Sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿sabes qué? Que eso pasa. Alguna ocasión vino una imagen de la muerte y yo estaba en un escritorio sentado y vino y me dijo, vengo por ti. Le dije a ese ser, le dije,
yo le pertenezco a Jesús. Y yo me voy a ir cuando Él decida llevarme, no cuando tú quieras. Y se esfumó y se fue. Era como una nube gris. Vino así, con ojos rojos muy brillantes, así fosforescentes. ¿Sabes que dice la palabra que ni la muerte podrá separar o podrá en contra de la iglesia? Así es que, amados hermanos, pertenecemos al Dios vivo. No al Dios que necesita encargarlo para moverlo. Pertenecemos al Dios vivo, al creador de todo el universo.